Hola, soy Mauricio Ochoa y hoy hablaré sobre la medición de compresión relativa de los cilindros del motor con osciloscopio. El objetivo es medir la corriente necesaria para arrancar el motor, es decir, el consumo, y otro es el evaluar la compresión relativa en cada uno de los cilindros. Cuando el motor está haciendo compresión en cada cilindro, el motor de arranque hará un esfuerzo extra para poder hacer la compresión. Entonces, en ese momento nos va a dar un pico de amperaje de consumo del motor de arranque. Entonces hay que ver 4 picos con la misma intensidad. La pinza debe colocarse en uno de los dos cables de las conexiones de la batería, en el positivo o negativo. Debe estar encendida y orientada hacia el lado correcto. En caso contrario, la traza del osciloscopio se dibujará invertida. Se selecciona en el osciloscopio la opción CC650 y seleccionar la escala de 50 amperes por división. Es posible realizar un ligero ajuste a la base de tiempo para compensar las velocidades de arranque más rápidas o lentas. La forma de onda para el motor de arranque girando en vacío es como se muestra en la imagen. Aquí el motor eléctrico no arrastra el motor de combustión y por supuesto no hay compresión en los cilindros. Tras superar el momento inicial, la corriente que consume se mantiene constante en el tiempo. En esta otra gráfica se muestra la forma de onda de la corriente consumida por el motor de arranque, cuando todos los cilindros realizan compresión. Cada pico de corriente corresponde a la compresión de un cilindro. Todos los picos son homogéneos, lo que indica que la compresión es similar en los 4 cilindros. Esto es síntoma de un motor en buen estado. El amperaje necesario para arrancar el motor depende de la capacidad del motor, número de cilindros, viscosidad del aceite, el estado del motor de arranque y su cableado, y la compresión de los cilindros. La corriente para un motor de gasolina de 4 cilindros es alrededor entre 90 y 250 amperes. Las compresiones pueden compararse entre sí mediante el control de la corriente necesaria para levantar cada cilindro en su carrera de compresión. Cuando mejor sea la compresión, mayor será la demanda de corriente y viceversa. Por lo tanto, es importante que la corriente sea igual para todos los cilindros. En esta otra imagen muestra un motor con pérdida de compresión en un cilindro. Se puede apreciar que cada 4 compresiones hay un cilindro donde el consumo de la corriente es inferior, lo que quiere decir que en este cilindro hay una menor compresión. Una compresión normal tendrá valores entre 120 y 200 psi. Una compresión baja se debe a una junta ineficaz entre el cilindro y el pistón, un asentamiento deficiente de las válvulas de entrada y salida, aros del pistón roto o enganchado, sincronización incorrecta del árbol de leva o toma de admisión obstruida. En la gráfica siguiente, en el trazo amarillo, vemos que uno de los cilindros tiene compresión nula, por lo que no existe compresión porque no tiene bujía. En el trazo azul podemos ver que la compresión es nula en 2 cilindros, en el cual no tienen 2 bujías. No debe haber diferencia superior al 25% entre las lecturas de compresión máxima y mínima.